Buenas noches, mi nombre es Montserrat Barrera Franco y voy a platicarles sobre una propuesta de política pública enfocada a las instituciones de educación superior privadas en México. Como tal, la educación privada es una consecuencia del neoliberalismo. Sabemos que el neoliberalismo tiene como característica la privatización de instituciones que correspondían originalmente al gobierno. Desde el siglo XIX se tenía la idea de que la educación centralizada ofrecida por el gobierno era deficiente, entonces esta idea se retoma en el neoliberalismo y se promueve la privatización de instituciones educativas. Em, por lo tanto, se empiezan a generar políticas que promueven la liberación y la desregulación de estas instituciones y se abre el mercado educativo, ¿no? Y lleva a una competición como tal entre sí instituciones entre bueno, públicas y privadas, pero también entre las mismas instituciones privadas. Entonces, los consumidores comienzan a tener mayores opciones de acuerdo a lo que buscan y también pagan a cambio de ciertos servicios extra que a lo mejor no podrían encontrar en una educación pública como tal. A partir de la década de los 80 en México se vio mermada la educación superior pública debido a ciertos recortes de presupuesto para estas instituciones, pero es a partir de los 90 donde el gobierno empieza a impulsar ciertos mecanismos de regulación dedicados a fortalecer sus programas educativos. Por ejemplo, tenemos el Programa Nacional de Becas para la Educación Superior. Sin embargo, a la par, sabemos que la educación pública no puede cubrir la demanda bueno, existente. Por lo tanto, a partir de la década de los 90, incluso un poco antes, es que se empiezan a originar estas instituciones de educación superior privadas. em, y empiezan a crecer y expandirse porque ven una opción de mercado en estos alumnos que no pueden ingresar a estas instituciones públicas. Entonces, la educación privada deja de pertenecer a las élites, ya no solamente existe, por ejemplo, una universidad como el Ibero o la ITAM, sino que ya hay diversas opciones enfocadas para las clases sociales medias y bajas. Estas instituciones entonces reciben ciertos beneficios gubernamentales como poca vigilancia, poca regularización y tuvieron un libre actuar como tal por muchos años. Al menos en México existen 880 instituciones privadas que ofrecen estudios de licenciatura aquí en nuestro país. Y para que una institución de educación superior privada pueda operar, necesita cumplir una de dos cosas importantes. La primera es que tenga un reconocimiento de validez oficial de estudios, que es el famoso REVOE, o que se incorpore a alguna universidad, ya sea pública o autónoma. Esta segunda opción parece ser muy complicada porque la mayoría de las instituciones de educación superior privadas em, optan por obtener este reconocimiento de validez oficial de estudios. Sin embargo, tiene ciertas debilidades porque el solicitar este famoso REVOE depende mucho de la zona del país e incluso en la misma zona depende mucho del tipo de oficina al que se acuda para poder solicitar este tipo de pues reconocimiento, ¿no? Para poder operar e incluso hay instituciones que operan sin este reconocimiento. Además de esto, no se les pide nada más a las instituciones, por lo tanto, cualquier otra acreditación extra es completamente voluntaria, que sí existen, pero no son obligatorias. Entonces, aquí vemos un problema, porque las instituciones de educación superior privadas cumplen con requisitos mínimos, realmente no están como tal siendo vigiladas constantemente, no hay certificaciones obligadas que deban obtener y por lo tanto la calidad de la educación puede verse comprometida. Tenemos dos instituciones, bueno, más bien dos organizaciones civiles encargadas de ofrecer acreditaciones de calidad a los programas de estudio en instituciones superiores, como la Federación de las Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, que es FIMPES, y el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, que, bueno, por sus siglas es COPAES. Em, Estas organizaciones civiles están facultadas por la SEP y no solamente existen esas dos, dependiendo del programa existen otras, por ejemplo, para los estudios de licenciatura en nutrición existe la asociación de CONCAPREN. ¿Cuál es el problema de estas asociaciones? Que son organizaciones civiles, tienen un marco como tal, pero no está estandarizado y no todas las instituciones de educación superior privadas en México tienen esta acreditación que asegura la calidad de los programas. Al menos solo 113 instituciones en México están acreditadas por FIMPES. Es aquí donde viene la propuesta de política pública, que es, o se centra más bien en el fortalecimiento de estos centros educativos. La idea es asegurar la calidad de la enseñanza y promover la pertinencia de los programas académicos para que los jóvenes puedan integrarse al mercado laboral. Eh,
tanto por contenidos como toda la burocracia que hay detrás respecto a la obtención de un título que sea válido, que esté respaldado por la SEP, etcétera. ¿Qué medidas vamos a implementar? Primero está el establecimiento de estándares de calidad. En este sentido, hay que desarrollar un marco normativo que sea obligatorio y específico para las instituciones de educación superior privadas. Ahora, aquí hay un paréntesis que eh, vale la pena mencionar. Las instituciones de educación superior privadas son bastante heterogéneas. Podemos encontrar muchísimas instituciones que pudieran ofrecer productos bastante diferentes, por así decirlo. Entonces, hay que encontrar algún punto donde todas converjan y que deban cumplir. Además de que también se podría adaptar de acuerdo a la institución o al tipo de institución en la que de la que se trate, ¿no? Como tal, entonces hay que establecer estándares de calidad claros y exigentes y también se deben implementar procesos de evaluación periódica, al menos cada 3 a 5 años para verificar que se estén cumpliendo los estándares. Incluso la temporalidad de 3 a 5 años es bastante laxa, pero creo que da oportunidad a que los programas se vayan adaptando, implementando y que vayan corriendo en cada una de las instituciones. También es necesario implementar la capacitación y el desarrollo profesional, tanto para docentes como personal administrativo que labore en la institución, sobre todo para que estas personas obtengan habilidades en cuanto al, bueno, específicas para el diseño curricular, la evaluación de sus programas educativos como tal, y entonces asegurar la calidad de estos. Em, También hay que establecer estos programas para aquellos que vayan a certificar a estas instituciones y entonces sean individuos altamente especializados y que sepan qué es lo que quieren encontrar en estas instituciones para que entonces pudieran obtener su certificación. También está la parte de promoción y difusión. Es necesario realizar campañas de promoción para estos centros que obtengan esta certificación, sobre todo para hacerlos notar y saber que, aunque son obligatorias, que cuentan con estas certificaciones y por lo tanto el alumno puede estar seguro de que está inscrito en un programa de calidad y que es completamente válido en nuestro país. Además, bueno, es un parte de las medidas establecer una página de internet que sea amigable y que sea universal como un tipo base de datos donde podamos encontrar estas instituciones que estén registradas y que tengamos, claro, el conocimiento de por qué es útil esta certificación, porque me están ofreciendo un programa de calidad registrado y que es válido, que voy a obtener un título al terminar y que aparte los programas están actualizados y tienen docentes especializados para cada tema. Y por ende, hacer las elecciones, tanto para padres como alumnos, más fáciles y que tengan acceso a mayor transparencia en cuanto a esta información y no solo se guíen sobre qué es lo que pueden pagar y qué es lo que no pueden pagar. También es necesario crear un órgano regulador que verifique a estos centros de certificación y que sirva como un regulador como tal y que este sea creado en colaboración con universidades privadas y algunas otras entidades relevantes respecto a la educación superior. Y también se deben establecer mecanismos de seguimiento y evaluación periódica de los centros de certificación. Eh, Así como ellos evalúan a las instituciones de educación superior privadas, estas organizaciones deben ser también evaluadas constantemente. Y bueno, como conclusión, podemos comentar que a la hora de planear una política pública en materia de educación, pues se necesita diseñar intervenciones que sean coherentes con la realidad de la sociedad, que consideren problemáticas actuales, que abarquen desigualdades, que abarquen demandas como tal de la sociedad y del mercado actual y que también tengan en cuenta ciertas pues prioridades políticas, ¿no? También debemos abordar problemas estructurales, asegurar que podamos promover la igualdad de oportunidades entre todas las personas que sean beneficiadas de las políticas públicas, impulsar en este caso entonces la calidad educativa y por lo tanto fomentar el desarrollo integral, bueno, el desarrollo humano integral. Cuando tomamos en cuenta entonces todos estos factores, las políticas educativas pueden ser efectivas, pueden ser sostenibles a través del tiempo y pueden generar un impacto positivo. Si no tenemos en cuenta estos factores, muy probablemente la política pública no podría ser aplicada o al menos no podríamos ver un beneficio como tal en la población. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias y espero leer sus comentarios.